Cuando pregunté por la fecha de apertura del restaurante de mi hija, mi yerno solo sonrió. Lo celebraron ayer, únicamente con amigos cercanos y parte de la familia. Una semana después, él ya estaba gritando: «La hipoteca está atrasada, ¿pagaste las facturas?». Todavía no sabía que, el día que me borró de su lista de personas importantes, yo también borré sus sueños. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. El teléfono vibró sobre la encimera de la cocina. Me quedé mirándolo, viendo cómo el nombre de Goldie parpadeaba por tercera vez esa mañana. Mi hija nunca llamaba 3 veces seguidas a menos que necesitara dinero. «Papá», por fin. Su voz crujió a través del altavoz, con ese tono que ya había aprendido a reconocer en los últimos 8 meses. «Chester y yo necesitamos hablar contigo sobre el pago de la hipoteca. ¿Puedes venir hoy a la casa?». Miré alrededor de mi modesto apartamento en La Hoya, los muebles de segunda mano y la cafetera que había usado durante 15 años. La vista del océano desde la ventana era el único lujo que me había permitido desde mi jubilación. Todo lo demás se lo había dado a ella. «Claro, cariño». «¿A qué hora?». «A las 2. No llegues tarde». Colgó antes de que pudiera responder. No hubo un adiós. Ni un te quiero, papá. Solo el tono muerto en mi oído, como una advertencia que debería haber escuchado meses atrás. Llegué a la casa de Clermont Drive a la 1:55, 5 minutos antes de la hora, justo como le había enseñado a Goldie cuando era niña. La casa de estilo español brillaba bajo el sol de la tarde, con las tejas de terracota impecables y el césped cuidado como el de un club de campo. $685.000 en bienes raíces, y yo había puesto $165.000 para hacerlo posible. Chester abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Mi yerno estaba ahí con unos vaqueros de diseñador y una camiseta tipo polo que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comida. No sonrió. «Pasa, Lem». «No, papá». «Ni siquiera señor Arnold». Solo mi nombre, plano e impersonal. Lo seguí por la entrada de mármol pulido, pasando la cocina hecha a medida con electrodomésticos Wolf, hasta la sala donde Goldie estaba sentada en su sofá de cuero. Solo ese mueble había costado $12.000. Lo sabía porque vi el recibo cuando los ayudé a mudarse. «Hola, papá», dijo Goldie con una sonrisa tensa, ensayada. Se parecía a su madre cuando tenía 35. Cabello rubio, rasgos definidos, ese tipo de belleza que hace voltear cabezas en un restaurante. Pero su madre había sido cálida. Esta versión de mi hija se sentía como hablar con una desconocida que llevaba puesta la cara de alguien que yo amé. «Queríamos hablar sobre la apertura del restaurante», dijo Chester, acomodándose en el sillón frente a mí. «Se acerca rápido, y surgieron algunos gastos de último minuto que no anticipamos». Asentí despacio. El restaurante, Golden Harvest en University Avenue, en North Park. El sueño de mi hija desde que tenía 16 años. Diseñando planos improvisados en sus cuadernos en vez de hacer tareas. Yo le había dado $120.000 para ese sueño, mi fondo de jubilación reducido para hacerla feliz. «¿Cuánto necesitan?», pregunté. Chester intercambió una mirada con Goldie. $15.000. La unidad de refrigeración de grado comercial necesita reemplazo antes de la inspección sanitaria. Y ya les di todo lo que tenía presupuestado para el restaurante. El acuerdo fue $120.000 para los costos iniciales y que ustedes se hicieran cargo de los gastos operativos con sus ahorros. Papá, Goldie se inclinó hacia adelante, usando ese tono dulce que solía funcionarle cuando tenía 12 años. Nos hemos pasado un poco del presupuesto porque queremos que todo quede perfecto. Tú quieres que tengamos éxito, ¿verdad? Recordé la última vez que me senté en esa sala, 8 meses atrás, firmando los papeles de la hipoteca. Chester me había tomado del hombro, llamándome el mejor suegro que un hombre podría pedir. Me prometió que me pagarían en 5 años. Goldie incluso lloró, agradeciéndome por creer en ella. Ahora me miraban como si fuera un cajero automático que había dejado de dispensar.
Quiero que tengan éxito dentro de sus posibilidades, dije con cuidado. Pero ahora vivo con ingresos fijos. No puedo seguir. Eres el copropietario de la hipoteca, me interrumpió Chester. 60%. Tienes un interés directo en nuestro éxito. Si el restaurante fracasa, tu inversión también. Ahí estaba. El cambio de gratitud a exigencia, envuelto en lógica financiera. Yo había pasado 30 años como consultor financiero, ayudando a clientes adinerados a manejar sus carteras, estructurando acuerdos por millones. ¿De verdad creían que no entendía lo que él estaba intentando hacer? Lo pensaré, dije, poniéndome de pie. ¿Cuándo es la inauguración? Quiero asegurarme de estar presente. La habitación quedó en silencio. La mandíbula de Chester se tensó. Goldie examinó sus uñas perfectamente cuidadas como si guardaran secretos profundos. Sobre eso, dijo Goldie al fin. La mantendremos íntima. Solo amigos cercanos y algunos críticos gastronómicos. Lo entiendes, ¿verdad? Demasiada gente nos abruma y queremos causar la mejor impresión. Algo frío se instaló en mi pecho. ¿Cuándo es? Pregunté. El próximo viernes, respondió Chester. Pero como dijo Goldie, la lista de invitados será reducida. Gente del sector, mayormente. Ya sabes cómo es. No. No sabía cómo era. No sabía cómo se excluye al hombre que hizo posible ese sueño, que confirmó la hipoteca, que comió ramen durante 3 meses para ayudarles con el pago inicial. No sabía cómo se mira a ese hombre a los ojos, y se le dice que no es lo suficientemente cercano. Pero sonreí y asentí. Claro, mucha suerte con eso. Conduje de regreso a mi casa en mi Honda Civic del 2015, el que había mantenido funcionando mucho después de cuando pude haber comprado algo más nuevo. El tráfico en la autopista 5 estaba pesado, dándome tiempo de sobra para pensar, para recordar. Goldie a los 7, llorando porque había reprobado un examen de matemáticas y yo me quedé despierto hasta medianoche estudiando con ella. Goldie a los 16, cuando su madre murió, llorando en mis brazos durante horas mientras yo era su sostén. Goldie a los 25, sin dinero y asustada tras fracasar en su primer intento empresarial, y yo diciéndole que todos merecen una segunda oportunidad. Yo le había dado la segunda, la tercera, la cuarta. Y ahora no era lo suficientemente cercano para asistir a la apertura de su restaurante. De regreso en mi apartamento, preparé café en mi vieja máquina MR Coffee y me quedé de pie frente a la ventana, viendo el sol caer sobre el Pacífico. Las olas avanzaban, constantes e indiferentes, igual que lo habían hecho por millones de años. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Goldie. Gracias por entender lo de la inauguración. Te llevaremos a cenar ahí cuando todo se calme. Te quiero. 3 palabras al final de un mensaje sobre exclusión. Como un premio de consolación, como si tuviera que agradecer las obras. Pensé en mi amigo Elmer, el abogado que me ayudó a estructurar el acuerdo hipotecario. Me había advertido. Lem, asegúrate de protegerte. La familia y el dinero no siempre se mezclan bien. Me reí entonces, diciéndole que Goldie jamás se aprovecharía de mí. Saqué los documentos de la hipoteca del archivador y los extendí en la mesa del comedor. 60% de propiedad, estatus de cofirmante y una cláusula que yo había insistido en incluir pese a las objeciones de Chester. Cualquiera de las partes podrá suspender obligaciones financieras en caso de cambios materiales en las circunstancias. Las circunstancias habían cambiado. Muy bien. Tomé mi teléfono y llamé a Elmer. Respondió al segundo timbrazo. Lem, ¿todo bien? Necesito que revises unos documentos, dije. Y necesito saber exactamente cuáles son mis opciones si decido dejar de pagar la hipoteca de otra persona. Hubo una pausa. ¿Qué pasó? Aún nada, respondí, mirando cómo la última franja de sol desaparecía en el océano. Pero creo que ya es hora de recordarle a algunas personas que ser familia no significa ser un felpudo. Colgué y me serví otra taza de café. En el reflejo de la ventana oscura,
pude verme sonriendo. No la sonrisa triste de un padre herido, sino algo más afilado, algo que no esperarían de un jubilado tranquilo de 63 años. Algo que se habían ganado. Pasaron 3 días antes de que volviera a saber de ellos. 3 días de silencio deliberado por mi parte mientras me sentaba en la oficina de Elmer, en Broadway, en el centro de San Diego, revisando cada página del acuerdo hipotecario con la misma precisión que alguna vez usé para carteras de clientes millonarios. «Estás totalmente dentro de tus derechos», dijo Elmer, deslizándose las gafas de lectura por la nariz para mirarme bien. Tenía 67 años, cabello plateado y esa serenidad que solo dan 40 años de derecho contractual. Esta cláusula de aquí, cambio material en las circunstancias, es tu vía de escape. Puedes suspender los pagos y exigir una auditoría financiera completa. Pasé mi dedo por el párrafo. Chester apenas había leído esa sección cuando firmamos. Había estado demasiado ocupado calculando cuánta casa podía permitirse con mi dinero respaldándolo. ¿Qué pasa si simplemente dejo de pagar? El banco envía avisos, explicó Elmer. 15 días para la primera advertencia, 30 para la segunda. Después de 60 días sin pago, pueden iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria. Pero como posees el 60%, necesitarían tu aprobación para continuar. Elmer se recostó en su sillón de cuero. Básicamente los tendrías acorralados. No pueden vender sin ti. No pueden refinanciar sin ti. No pueden hacer nada sin ti. El pensamiento alimentó algo frío en mi pecho. ¿Y el préstamo del restaurante? Ese es más complicado. Está a nombre de ellos, pero tú apareces como socio silencioso debido a tu inversión. Si ellos incumplen, afecta su crédito, no el tuyo. Pero podrías presentar una reclamación para recuperar tus fondos si el negocio fracasa. Conduje de regreso por la costa, con las ventanas abajo, respirando el aire salado. Mi teléfono sonó cerca de Del Mar. El número de Goldie otra vez. «Papá». «Hola». Su voz era artificialmente alegre. «La inauguración es mañana por la noche y quería darte la dirección por si querías pasar y ver el lugar desde afuera. Ya sabes, ver lo que construyó tu inversión. Verlo desde afuera. Como un turista. Como alguien que no importaba lo suficiente para entrar por la puerta». «¡Qué detalle!», dije, manteniendo la voz neutra. «¿Cómo van los preparativos?» «A 1000. Chester ha estado trabajando jornadas de 18 horas. El equipo de cocina llegó ayer. Papá, deberías ver la estufa Viking que conseguimos. 6 quemadores, doble horno. Es una bestia». Recordé la documentación de financiamiento de esa estufa. $18,000 para un restaurante que aún no había servido a un solo cliente. Suena impresionante. «Oye, Goldie, necesito preguntarte algo». «Claro». «¿Qué pasa?» «Cuando tú y Chester me pidieron que cofirmara la hipoteca, dijeron que sería parte de las decisiones familiares, que seríamos socios en este camino». Me detuve en un semáforo en rojo, mirando a una familia cruzar la calle con sus hijos. ¿Los socios suelen quedar excluidos de las inauguraciones? El silencio se extendió entre nosotros como un cable tensado al límite. «Papá, no es eso. Es solo que Chester tiene una visión para la marca y él cree». «¿Chester cree qué?» «Cree que debemos proyectar cierta imagen. Joven, dinámica, innovadora. Tener padres ahí podría hacernos parecer menos independientes». El semáforo cambió a verde. No avancé hasta que alguien tocó la bocina detrás de mí. «Ya veo», dije en voz baja. «Soy lo suficientemente bueno para ser su banco, pero no lo suficientemente bueno para que me vean con ustedes. Eso no es justo». Su voz se quebró. «Estás convirtiendo esto en algo que no es. Estamos agradecidos por todo lo que has hecho, pero este es nuestro negocio, nuestro sueño. Necesitamos espacio para hacerlo nuestro. Nuestro sueño». La había escuchado hablar de ese sueño desde que era adolescente. Lo alenté, lo cuidé,
Pagué cursos de gastronomía en Lord Blue cuando Chester dijo que un colegio comunitario no era lo suficientemente prestigioso. $42,000 por esos cursos. Llevaba una hoja de cálculo, no porque estuviera contando, sino porque los viejos hábitos de mis días como consultor morían lentamente. El pago inicial, $165,000. El inicio del restaurante, $120,000. La escuela culinaria, $42,000. La unidad de refrigeración que mencionaron, $15,000. Los pagos mensuales de la hipoteca durante 8 meses, $25,600. $367,600. Eso por su espacio para hacer lo suyo. Tienes razón, dije. Pido disculpas. Espero que la inauguración sea maravillosa. Corté antes de que pudiera responder. Mis manos estaban firmes sobre el volante, más firmes que en días. La claridad se sentía como agua fría después de un largo sueño. Esa noche no pude evitarlo. Pasé en coche frente a Golden Harvest alrededor de las 8, cuando la inauguración estaba en pleno apogeo. El restaurante brillaba desde adentro, con ventanales del piso al techo mostrando a una multitud de personas bien vestidas sosteniendo copas de vino, riendo. Un cartel afuera anunciaba, gran inauguración, solo por invitación. Aparqué al otro lado de la calle y observé. Goldie se movía entre la multitud con un vestido de cóctel negro, radiante, desempeñando su papel de anfitriona como si hubiese nacido para ello. Chester estaba junto a la barra, gesticulando con energía ante un grupo de hombres en trajes costosos, probablemente los inversionistas que dijo querer atraer. Parecían felices, exitosos. Como personas que lo habían logrado solas. Entonces vi entrar a Enz Delgado, la agente inmobiliaria que les había vendido la casa. Abrazó a Goldie y le entregó a Chester una botella de champán. Me había llamado 2 días antes, tan amable como siempre, asumiendo que yo estaría en la inauguración. Tu hija debe estar emocionadísima. Debes estar tan orgulloso. Le dije que sí. No mencioné que no estaba invitado. Una pareja joven salió del restaurante y el hombre sostuvo la puerta por un instante. La música escapó junto con el aroma de comida cara. Por esa puerta abierta, escuché la voz de Chester, elevada por el vino y la confianza. Totalmente hecho por mí mismo, ¿sabes? Empecé desde cero y construí esto con el talento de mi esposa y mi sentido para los negocios. Me marché antes de escuchar el resto. De regreso en casa, me preparé un sándwich y me senté en mi pequeña mesa con los documentos de la hipoteca. El pago de abril vencía en 6 días, $3,200, lo mismo de cada mes. Había configurado el pago automático en mi banco cuando firmamos. Tomé mi teléfono, llamé al sistema automatizado del banco, navegué por los menús y cancelé el pago automático. El número de confirmación resonó en mi departamento silencioso. 77,382 Alfa Delta. Se sintió como estar de pie al borde de algo enorme e irreversible. Mi hija entraría en pánico cuando ese pago no se procesara. Chester llamaría furioso, acusador. Habría consecuencias, conflictos, probablemente lágrimas y gritos. Pero yo llevaba 3 años viendo cómo mis ahorros de jubilación se escurrían hacia sus bolsillos mientras me trataban como una molestia necesaria. 3 años de papá, ¿puedes ayudarnos con? Y papá. No pediríamos ayuda si no fuera importante. 3 años siendo la red de seguridad que nunca reconocían, hasta que volvían a necesitarla. Pensé en mi difunta esposa, Sara, quien me hizo prometer antes de morir que siempre cuidaría de nuestra pequeña. Había cumplido esa promesa cada día durante 17 años desde su muerte. Pero Sara también le había enseñado a Goldie sobre la gratitud, el respeto, sobre entender que el amor no era una transacción. En algún punto del camino, esas lecciones quedaron enterradas bajo la ambición y el derecho. Saqué mi viejo portátil y abrí un documento nuevo, empezando a escribir una lista. Cada gasto, cada préstamo, cada instancia de apoyo financiero que había dado desde la boda de Goldie hace 5 años. Las cifras ascendían más de lo que imaginé. Más allá de las grandes inversiones, estaban los pequeños favores,
2.000 para reparar el coche, 500 para una emergencia dental, 800 para el depósito de su primer apartamento. Cuando terminé, el total quedó en la pantalla como una acusación. $412.300. Casi $500,000 para personas que no pudieron reservarme una silla en su celebración. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Goldie en un chat grupal que incluía a Chester. Noche increíble. 37 personas asistieron y el crítico gastronómico de la revista San Diego amó las costillas braseadas. Esto es real. Ninguna mención de mí. Ni un ojalá hubieras estado aquí, papá. Solo emoción por su triunfo. Dejé el teléfono boca abajo y miré hacia el oscuro océano. Mañana, el banco procesaría mi cancelación. En 15 días, Chester y Goldie recibirían su primer aviso. Me llamarían exigiendo saber qué ocurrió, y yo les diría exactamente lo que ellos me dijeron a mí, que necesitaba espacio para hacer mi vida propia. La primera semana de abril transcurrió con una paz inusual. Pasaba mis mañanas caminando por las orillas de la Hoya, viendo a los surfistas atrapar olas en la fresca luz del amanecer. Por las tardes, leía libros que llevaba años posponiendo. En las noches, cocinaba comidas sencillas y observaba la puesta de sol teñir el cielo de naranja y púrpura. Mi teléfono permaneció casi en silencio. Goldie enviaba mensajes ocasionales sobre el restaurante, buenas reseñas, un fin de semana ocupado, un pequeño problema de plomería que habían resuelto, pero nada que requiriera mi intervención financiera. Chester no se puso en contacto conmigo en absoluto, lo cual me parecía perfecto. Al día 14, recibí un correo del Banco Costa del Pacífico. Asunto: aviso de pago atrasado, cuenta moral 7829653. Lo abrí con mi café matutino, leyendo el lenguaje formal que explicaba que mi pago de abril estaba atrasado 15 días, que se había aplicado una multa de $150 y que era importante poner la cuenta al día dentro de los próximos 15 días para evitar penalidades adicionales. Lo reenvié a Elmer con un mensaje simple: empieza. Su respuesta llegó en minutos. Recuerda, estás completamente protegido legalmente. Documenta todo y, Lem, no contestes su primera llamada. Déjalos que se asusten un poco. Buen consejo. Silencié mi teléfono y me fui a caminar más tiempo de lo habitual, hasta la Hoya Cove, donde los turistas se agolpaban para ver a los leones marinos tomando el sol sobre las rocas. Una pareja joven me pidió que les tomara una foto. Sonreían con un cariño tan genuino que casi me dieron lástima. No tenían idea de lo fácil que el amor podía convertirse en transacción. Cuando revisé el teléfono esa tarde, tenía 6 llamadas perdidas. Todas de Chester. Sin mensajes de voz, solo intentos insistentes de localizarme. Me imaginé a Chester en esa cocina impecable de Claremont Drive, caminando de un lado a otro sobre los pisos de mármol, con la mandíbula apretada de frustración. Preparé mi cena, pollo a la parrilla con verduras, y la comí despacio, saboreando cada bocado. Cerca de las 8 de la noche llegó un mensaje de Goldie. Papá, Chester dice que no has respondido sus llamadas. ¿Todo está bien? Llámanos cuando puedas. Esperé hasta la mañana siguiente para contestar. Todo bien. He estado ocupado. ¿Qué pasa? La respuesta llegó en segundos. ¿Puedes llamar? Importante. En lugar de llamar, envié. En el consultorio del médico. Llamo luego. No estaba en el consultorio médico. Estaba sentado en mi balcón, viendo cómo los pelícanos se lanzaban al agua para pescar, bebiendo un excelente café de una tostadora local en Gerard Avenue. Pero ellos me habían mantenido al margen de la inauguración de su restaurante. Justicia poética. Pasaron 3 días más. Las llamadas aumentaron. Chester dejó su primer mensaje de voz, con la voz tensa bajo una calma fingida. Lem, tenemos que hablar del pago de la hipoteca. El banco envió un aviso. Estoy seguro de que es un descuido, pero debemos resolverlo cuanto antes. Llámame. ¿Un descuido? Como si simplemente hubiera olvidado pagar $3,000.
como si 30 años administrando millones ajenos me hubieran dejado incapaz de manejar mis propias finanzas. Llamé a Elmer. ¿En cuánto problema están ahora? Legalmente, en ninguno todavía. Económicamente, hizo una pausa, escuché papeles moverse. Esa multa es solo el inicio. Si pasa a 30 días de atraso, sube a 300. A 60 días, el banco puede reportarlo a las agencias de crédito. Eso hundiría su puntuación, haría imposible refinanciar y probablemente activaría revisiones de cualquier otra línea de crédito, como préstamos comerciales para restaurantes. Exactamente como ese. Le agradecí y colgué. Por la ventana de mi apartamento, vi a una familia construyendo un castillo de arena en la playa. El padre levantó a su hija sobre sus hombros y ella chilló de alegría. Recordé hacer eso con Goldie a esa edad, sus pequeñas manos aferrándose a mi cabello mientras señalaba gaviotas con absoluta certeza. Cuando dejó de verme como alguien que la cargaba y empezó a verme como algo que debía pisar. Llegó el día 20. Estaba en el supermercado Vans, en la Olla Village Drive, cuando Chester por fin me encontró. Mi teléfono sonó mientras comparaba marcas de café. Casi no contesté, pero ganó la curiosidad. ¿Dónde diablos has estado? Sin saludo, sin pretender cortesía. Llevo una semana llamando. Moví mi carrito para dejar pasar a otra persona. He estado por aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La hipoteca, Lem. No la pagaste. El banco está amenazando con penalidades y nuestro crédito está en riesgo. ¿Qué pasó? Ah, eso. Tomé una bolsa de café. De la marca barata del supermercado, no la cara que solía comprar. He estado reevaluando mis obligaciones financieras, ya sabes, asegurándome de que todo esté alineado con mis prioridades actuales. El silencio crepitó en la línea. Cuando Chester volvió a hablar, su voz cayó a un tono peligroso. ¿De qué estás hablando? Estás en la hipoteca. Tienes que pagar. En realidad, no. Elmer, ¿recuerdas a mi amigo abogado? Revisó el contrato. Resulta que tengo derecho a suspender pagos si las circunstancias cambian de manera material. ¿Qué circunstancias? Llegué a la fila de cajas y empecé a descargar mis compras modestas. Pues, por ejemplo, si descubro que no soy lo suficientemente cercano para ser incluido en celebraciones familiares. Eso me parece bastante material. La explosión que había estado esperando finalmente llegó. ¿Estás hablando en serio? ¿Vas a arruinar nuestra hipoteca porque estás molesto por la inauguración del restaurante? Eso es infantil, Lem, eso es. Yo prefiero llamarlo poner límites, dije con calma. La cajera, una joven con mechones morados, levantó las cejas, pero no dijo nada. Tú y Goldie querían espacio para convertir el negocio en algo propio. Yo les estoy dando espacio para manejar la casa a su manera también. No puedes hacer esto. Ya lo hice. El pago de abril y mayo está cancelado. Junio también, probablemente. A menos que algo cambie. A menos que estés chantajeándonos. ¿Qué quieres? Una disculpa. Pagué mis compras en efectivo. Tomé mi recibo. No quiero nada, Chester. Solo estoy cansado de que me traten como una cartera con piernas. Ustedes averigüen qué viene después. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaron ligeramente las manos mientras subía las bolsas al coche. No por miedo, sino por la pura adrenalina de haber dicho, por fin, lo que debía decirse. El camino a casa me llevó por su vecindario. No lo planeé, pero tampoco lo evité. Al pasar por Claremont Drive, vi el BMW de Chester en la entrada, el que compró nuevo el año pasado por $48,000, mientras yo seguía conduciendo mi Civic de más de una década. La casa se veía perfecta desde afuera, el jardín impecable, todo en su sitio con precisión. Un monumento al éxito construido sobre los cimientos de alguien más. Esa noche, Goldie llamó. Su voz estaba cargada de lágrimas. Papá, por favor. Chester me contó lo que pasó.
Sé que te lastimamos y lo siento, pero no puedes hacer esto. El restaurante apenas está cubriendo gastos. No podemos pagar la hipoteca solos ahora. Entonces quizá debiste pensar en eso antes de decidir que yo no era familia cercana. Esa fue decisión de Chester. Yo quería que vinieras, pero él dijo. Tú permitiste que él tomara esa decisión, la interrumpí con suavidad. Elegiste su visión por encima de tu padre. Es tu derecho, Goldie. Pero también es mi derecho decidir cómo gasto mi dinero de jubilación. Ella sollozaba abiertamente ahora. ¿Y qué? ¿Vas a dejarnos perder la casa? ¿Todo por lo que hemos trabajado? Todo por lo que ellos habían trabajado. No todo lo que yo les había dado. No todo lo que habíamos construido juntos. Su trabajo, su visión, su éxito. Voy a dejar que lo resuelvan ustedes, dije. Como hacen los dueños de negocios independientes. Querían proyectar cierta imagen, ¿recuerdas? Joven, dinámica, innovadora. Gente que no necesita a sus padres cerca. Papá. Te quiero, cariño, pero ya terminé de ser conveniente. Terminé la llamada y silencié el teléfono por la noche. Afuera, el océano seguía su ritmo eterno, olas rompiendo contra la costa con una fuerza paciente e implacable. Yo también había sido paciente durante años. Pero hasta la piedra más dura se desgasta con las olas. Me enteré del hermano de Chester por la fuente más inesperada, el jardinero de mi vecina. Habían pasado 2 semanas desde mi última conversación con Goldie. El plazo del pago de mayo llegó y pasó sin noticias de mi parte. El segundo aviso del banco llegó, esta vez con una multa de $300 y un lenguaje más severo sobre las consecuencias si la cuenta no se ponía al día dentro de 30 días. Estaba regando las suculentas en mi balcón cuando escuché voces desde el departamento de abajo. Mi vecina, la señora Patterson, una viuda mayor, estaba afuera dando indicaciones a 2 hombres con podadoras. Uno de ellos, un joven de pelo aclarado por el sol, hablaba fuerte por el teléfono. Sí, hermano. Qué mal. Tu hermano está realmente hundido, ¿eh? $15,000 no es poca cosa. No debería haber escuchado, pero lo hice. Dímelo a mí, respondió el otro jardinero. Chester siempre se mete en problemas. Ahora está pidiendo prestado a la familia para mantener a flote el restaurante. Mi primo trabaja ahí. Dice que están perdiendo dinero a montones. Dejé la regadera muy despacio. Chester había pedido prestados $15,000 a alguien, presumiblemente su hermano, y el restaurante estaba perdiendo dinero. Esa información encajó en mi mente como piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Esa noche me reuní con Elmer en un pequeño restaurante italiano en Little Italy, un barrio que ambos amábamos por su comida auténtica y su falta de pretensiones. Sobre unos platos de pasta carbonara, le conté lo que había escuchado. Entonces están desesperados, dijo Elmer, enrollando linguini en su tenedor. Bien. Significa que la presión está funcionando. El aviso del banco decía 30 días antes de que puedan reportarlo a agencias de crédito. ¿Qué pasa cuando eso ocurra? Su puntaje se desploma. A mediados de los 500, seguramente. Cualquier prestamista que revise sus finanzas verá los pagos hipotecarios atrasados y eso activa revisiones automáticas del resto de su crédito. Si Chester tiene tarjetas al límite, y la gente desesperada suele tenerlas, esas compañías podrían exigir pagos inmediatos o reducir los límites, creando un efecto dominó. Exactamente eso. Elmer me observó por encima de la copa de vino. ¿Y tú cómo te sientes con todo esto? ¿Alguna duda? Pensé en Goldie a los 7 años, llevándome desayuno a la cama el día del padre, tostadas quemadas y jugo de naranja aguado que me comí con entusiasmo exagerado. Recordé cuando tenía 15 y la sorprendí escapándose de casa. En lugar de gritarle, me quedé despierto toda la noche hablando de confianza y seguridad hasta que lloró y prometió no hacerlo de nuevo. Siento que le estoy enseñando la misma lección que intenté enseñarle entonces, dije al fin. Que las acciones tienen consecuencias. Que la confianza no es automática.
¿Aunque le cueste la casa? Incluso entonces. Terminamos de cenar y Elmer tomó la cuenta pese a mis protestas. Vas a necesitar tu dinero, dijo con una media sonrisa. Algo me dice que esto apenas empieza. Tenía razón, aunque no de la manera que yo esperaba. 3 días después, estaba en mi cafetería favorita en la avenida Fay cuando me encontré con Enz Delgado. La agente inmobiliaria me reconoció al instante, su rostro iluminándose con entusiasmo. Lem, qué alegría verte. Tenía esa energía entusiasta que la hacía excelente en su trabajo. He querido llamarte. ¿Qué te pareció la inauguración del restaurante? ¿No fue magnífica? Tomé un sorbo de mi americano. No lo sé. No estuve invitado. Su sonrisa vaciló y desapareció por completo. ¿Qué? Pero, tú eres el padre de Goldie. Financiaste la mitad del negocio. Chester me dijo que estabas volando desde... Se detuvo, el color subiéndole a las mejillas. Oh, no. ¿Volando desde dónde? Dijo que estabas fuera del estado visitando amigos, que querías ir pero no pudiste. Me tocó el brazo, con una angustia genuina en los ojos. Lem, lo siento muchísimo. No sabía que te habían excluido. No excluido, corregí suavemente. Solo, no lo suficientemente cercano como para estar en la lista. Enz negó con la cabeza, la ira sustituyendo a la compasión. Eso es inconcebible, especialmente después de todo lo que has hecho por ellos. ¿Sabes que yo manejé parte del papeleo de su hipoteca? Vi cuánto aportaste. 60% de propiedad y te tratan así. Algo en su tono llamó mi atención. Sabes sobre los pagos atrasados. Todos en la oficina lo saben. El Banco Costa del Pacífico usa nuestra compañía de títulos para los procesos de ejecución. Cuando una cuenta cumple 30 días de atraso, recibimos los avisos preliminares. Bajó la voz. Entre tú y yo, si esto llega a 60 días, el banco actuará rápido. Esa casa tiene mucho valor y no les gustan los prestatarios riesgosos. Le agradecí la información y nos despedimos. Pero sus palabras se quedaron conmigo. Todos en la oficina lo saben. En la comunidad inmobiliaria de San Diego, la reputación lo era todo, y la de Chester y Goldie empezaba a agrietarse. Los fuegos artificiales de verdad llegaron un martes por la tarde. Estaba leyendo en mi balcón cuando sonó mi teléfono, un número que no reconocía. ¿Es el señor Lem Arnold? Preguntó una voz femenina, profesional y fría. Hablando. Le habla Patricia Chen, del Departamento de Administración de Préstamos del Banco Costa del Pacífico. Lo llamo con respecto a la cuenta número 47829653. Nuestros registros muestran que esta cuenta lleva ahora 31 días vencida con un saldo de $6.650, incluyendo penalidades. Correcto. Hubo una pausa. Señor Arnold, como cofirmante principal con un 60% de titularidad, usted es legalmente responsable de asegurar el pago puntual. Necesitamos hablar sobre poner esta cuenta al día. Soy consciente de mis responsabilidades legales, señorita Chen. Y también soy consciente de que, bajo la sección 1511 del Código Civil de California, tengo derecho a suspender mi cumplimiento contractual cuando la otra parte ha incumplido materialmente nuestro acuerdo. Otra pausa. Más larga esta vez. ¿Está usted afirmando que el señor Wagner ha incumplido su acuerdo hipotecario? Estoy afirmando que las circunstancias han cambiado de forma material, lo que justifica una revisión financiera completa antes de que continúe con los pagos. Mi abogado ha presentado una solicitud formal para una auditoría completa del uso de mis fondos de inversión. Ya veo, su tono cambió, más precavido. Señor Arnold, debo informarle que, si esta cuenta llega a 60 días de atraso, estaremos obligados a reportarla a las 3 agencias de crédito. Esto afectará significativamente su puntaje crediticio y el del señor Wagner. Mi puntaje crediticio es de 782, dije con calma. No tengo otras deudas, ni préstamos, y no he perdido un pago en 40 años.
Una hipoteca atrasada en una propiedad cofirmada no me afectará demasiado. Pero Chester Wagner, él tiene tarjetas de crédito, préstamos comerciales y un restaurante que se está hundiendo. Esto lo destruirá. El silencio se extendió en la línea. Cuando volvió a hablar, en su voz había algo parecido al respeto. Usted ha pensado esto detenidamente. Trabajé 30 años como consultor financiero, señorita Chen. Siempre pienso las cosas detenidamente. Cuando colgó, me quedé muy quieto, mirando los veleros desplazarse por la bahía. Las fichas de dominó estaban cayendo exactamente como había previsto. El banco contactaría a Chester. Chester entraría en pánico. Y, en medio de ese pánico, cometería errores. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy Daniel, el hermano de Chester. Necesitamos hablar sobre lo que le estás haciendo a la familia de mi hermano. Llámame. Borré el mensaje sin responder. La lealtad familiar era admirable, pero Daniel no había confirmado nada. Su préstamo de $15,000 a Chester solo significaba que él también perdería dinero cuando todo colapsará. Esa noche no pude dormir. Pensé en la casa de Claremont Drive, en Goldie caminando por esas habitaciones, quizá empezando a entender que las paredes a su alrededor eran menos estables de lo que creía. Parte de mí quería llamarla, explicarle que esto no se trataba de castigo. Era sobre respeto, sobre ser visto como algo más que un chequera con pulso. Pero ya había intentado explicarlo durante meses, con pistas suaves y conversaciones cuidadosas. Ellos escucharon solo lo que quisieron y desecharon el resto. A veces, la única maestra efectiva es la consecuencia. Me dormí después de medianoche y soñé con olas. La llamada llegó a las 7 de la mañana, tan temprano que aún llevaba la bata puesta mientras observaba la niebla avanzar por el océano. El nombre de Chester apareció en la pantalla como una alarma. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Buenos días. La hipoteca está atrasada, no hubo saludo, solo pánico crudo. 60 días, Lem. El banco está amenazando con ejecución. ¿Qué demonios te pasa? Me serví café, sosteniendo el teléfono entre el hombro y la oreja. No me pasa nada. ¿Cómo van las cosas en el restaurante? No empieces. Aspiró aire y pude imaginarlo caminando de un lado a otro. Esto no es un juego. Recibimos una carta del banco ayer. Nos van a reportar a las agencias de crédito. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que tu puntaje crediticio está a punto de caer como una piedra en agua profunda. Nuestro puntaje crediticio. Tú también estás en esta hipoteca. Tomé un sorbo de café. La temperatura perfecta. Mi puntaje bajará un poco. El tuyo se hundirá. Hay una diferencia entre alguien con una mancha y alguien que está malabarizando deudas como antorchas encendidas. Silencio. Luego. ¿Cómo supiste sobre mis deudas, Lem? Pasé 3 décadas ayudando a la gente a manejar su dinero. ¿Crees que no puedo reconocer la desesperación financiera cuando la veo? Salí al balcón y sentí el aire fresco de la mañana en mi rostro. La pregunta que deberías hacerte es, ¿por qué alguien tan desesperado excluiría a su principal respaldo financiero de eventos importantes? Jesucristo, ¿seguimos con eso? Bien. ¿Quieres una disculpa? Lamento no haberte invitado a la inauguración. ¿Feliz? Ahora paga la maldita hipoteca. Así no funcionan las disculpas, dije suavemente. Pero aprecio el esfuerzo. Aún así, no resuelve tu problema. ¿Qué quieres de nosotros? Buena pregunta. ¿Qué quería yo? ¿Un reconocimiento de que era más que una cartera? ¿Una prueba de que mi hija todavía recordaba que la crié solo después de la muerte de su madre? ¿Alguna evidencia de que el hombre con quien se casó tenía un gramo de gratitud debajo de su ropa de diseñador? Quiero que lo resuelvan solos, dije. Como los jóvenes emprendedores dinámicos e independientes que les dijiste a tus invitados que eran. Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano estaba más firme que en nuestra primera confrontación.
Tal vez por práctica, o quizá por la certeza de que estaba haciendo lo correcto. 2 horas después, Goldie llamó. Su voz era pequeña, asustada, de una manera que me presionó algo profundo en el pecho. «Papá, por favor». Chester me contó sobre el aviso de ejecución. «No podemos perder la casa. Por favor. Entonces paguen la hipoteca a ustedes mismos». «No podemos. El restaurante apenas cubre los costos. Generamos 8.000 en ingresos el mes pasado contra 12.000 en gastos. Usamos nuestros ahorros para cubrir la diferencia y ahora ya no queda nada. Hice las cuentas automáticamente. Un déficit de 48.000 durante sus primeros 3 meses de operación. El restaurante estaba muriendo lentamente, desangrándose por mala administración y gastos desproporcionados a su clientela. Quizá deberían reconsiderar algunos de sus gastos, sugerí. Ese BMW que maneja Chester, los muebles de diseñador, la estufa Viking que no necesitaban realmente. Eso no es justo. Esas son inversiones en nuestra imagen, en nuestra marca. No, cariño. Esos son símbolos de éxito que no podían permitirse. Hay una diferencia. Suavicé mi voz apenas un poco. Querías construir algo sin mí, así que constrúyelo. Pero no me pidas financiar la obra mientras me cierras la puerta en la cara. Ella empezó a llorar. Ese sonido me mataba, igual que cuando tenía 5 años y se raspó la rodilla, o 13 y no fue invitada a una fiesta. Cada instinto paternal me gritaba que lo arreglara, que lo hiciera mejor, que le diera el dinero para verla sonreír otra vez. Pero ese instinto creó este desastre. Arreglé demasiadas cosas demasiadas veces, suavicé demasiados problemas, hasta que aprendió que las consecuencias eran opcionales si papá estaba cerca. «Te quiero», dije en voz baja. Pero ya terminé de ser conveniente. Adiós, Goldie. La semana que siguió fue brutal en su silencio. Sin llamadas, sin mensajes, sin contacto. Me pregunté si estarían desesperados buscando soluciones, o si Chester por fin se veía obligado a admitirle a Goldie la profundidad del agujero financiero en el que estaban. Obtuve mi respuesta de una fuente inesperada. Elmer llamó un jueves por la tarde, con diversión evidente en su voz. «No vas a creer esto. Chester contrató a un abogado para demandarme». «¿Para amenazar con demandarte?», pregunté. «Es distinto. No, quiere demandarte a ti. Un abogado de segunda categoría, de esos con oficina en un centro comercial de El Cajón. Me envió una carta afirmando que estás incumpliendo contrato por falta de pago». Me senté pesadamente. ¿Hay forma de que eso prospere? Ni remotamente. Ya revisé nuestra documentación con lupa. Estás completamente protegido bajo la ley contractual de California. Pero aquí viene lo divertido. Ese abogado les está cobrando $500 por una consulta que cualquier estudiante de primer año de Derecho habría descartado como inútil. O sea que están tirando dinero que no tienen, en un caso que no pueden ganar. Exacto. Y mejora. El abogado envió copia de la carta al banco, seguramente creyendo que ayudaría. En cambio, los marcó como prestatarios litigiosos, lo cual hace que el banco quiera trabajar todavía menos con ellos. No pude evitarlo. Me reí. Me reí de verdad. El sonido retumbó extraño en mi apartamento silencioso. El intento de Chester de hacer una jugada de poder le había explotado en la cara de manera espectacular, como ver a alguien intentar apagar un incendio con gasolina. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «Presentaré una respuesta y esto se desestimará en la audiencia preliminar. Tal vez en 2 semanas. El juez probablemente lo sancione por presentar una demanda frívola». Elmer hizo una pausa. «Lem, ya no están pensando con claridad. Están en pánico, cometiendo errores. Este es el momento en que la gente se vuelve peligrosa». ¿Peligrosa? ¿Cómo? La gente desesperada hace cosas desesperadas. Solo, ten cuidado, ¿sí? Le prometí que lo haría, aunque no estaba seguro de qué peligro podían representar un dueño de restaurante y su esposa más allá de llamadas airadas. Me enteré antes de lo esperado.
Ese sábado conduje a mi cafetería habitual en Fifth Avenue, la de los buenos pasteles y el mejor espresso. Cuando entré, la barista, Sophie, una joven que siempre recordaba mi orden, lucía incómoda. Señor Arnold, necesito decirle algo. Ayer vino un tipo preguntando por usted, quería saber si venía seguido, a qué hora, cosas así. Mi estómago se tensó. ¿Cómo era? Treintañero, cabello oscuro, reloj caro. Me enseñó una foto suya en su teléfono y dijo que intentaba reconectar con un viejo amigo. Se mordió el labio. No le dije nada, pero me pareció raro. Pensé que debía saberlo. Tenía que ser Chester. ¿Planeaba confrontarme en público? ¿Intentar avergonzarme para que cediera? Le agradecí a Sophie y me fui sin ordenar. Conduje a casa mirando el retrovisor más de lo normal, sintiéndome tonto y paranoico, pero incapaz de sacudirme la sensación de inquietud. Ya en mi apartamento, llamé a Elmer nuevamente y le conté lo del café. Presenta un reporte policial, dijo de inmediato. Documenta todo. Si te está siguiendo o mandando a alguien a hacerlo, eso es acoso. Potencialmente acecho, dependiendo de qué tan persistente sea. Presenté la denuncia, aunque el oficial que tomó mi declaración pareció escéptico de que resultara en algo. Conflictos familiares, dijo encogiéndose de hombros. Pasa todo el tiempo. Solo siga documentando si continúa. Esa noche, me quedé en el balcón mirando las luces de la ciudad y pensando en lo rápido que había escalado todo. 2 meses atrás, yo era el padre tranquilo, el banco confiable, el hombre que siempre decía que sí. Ahora era el obstáculo entre Chester, Goldie y su sueño derrumbándose. Y en medio de ese derrumbe, sospechaba que habían dejado de verme como familia por completo. Solo era un enemigo que había que resolver. La audiencia preliminar fue un martes por la mañana, a finales de mayo. Me senté en la sala del tribunal en Broadway, en el centro de San Diego, viendo a Chester y a su abogado de descuento revolver papeles en su mesa. Goldie no estaba con él, un detalle que me pareció significativo. Elmer se sentó a mi lado, perfectamente calmado en su traje impecable, revisando unas notas que seguramente había memorizado días atrás. Al otro lado del pasillo, Chester evitaba mirarme. Tenía la mandíbula tensa, círculos bajo los ojos y el cuello de la camisa arrugado. Parecía un hombre que no estaba durmiendo bien. Bien. La jueza Patricia Morrison entró, una mujer de unos 50 años, cabello gris acero y una expresión que sugería que ya había visto cada truco del libro 2 veces. El proceso fue afortunadamente breve. El abogado de Chester, un hombre nervioso llamado Robert Finch que no dejaba de ajustarse la corbata, comenzó con lo que asumí era su mejor intento. Su señoría, el señor Wagner y su esposa, atraviesan dificultades financieras debido a que el señor Arnold se niega a cumplir con sus obligaciones contractuales. Como cofirmante de la hipoteca, él tiene la obligación legal de... ¿Ha leído el contrato, señor Finch? Lo interrumpió la jueza. Sí, su señoría, pero... Entonces está consciente de la sección 7, subsección C, que permite explícitamente que cualquiera de las partes suspenda los pagos mientras se realiza una revisión si las circunstancias cambian de manera material. El rostro de Finch pasó de pálido a rojo, como ver subir el mercurio en un termómetro. Esa cláusula es demasiado amplia, su señoría. Podría interpretarse exactamente como dice. La jueza se volvió hacia Elmer. Señor Brooks, ¿su cliente notificó formalmente su intención de revisar el acuerdo financiero? Sí, su señoría. Presentado ante el Banco Costa del Pacífico y entregado al señor Wagner el 2 de mayo. Hemos solicitado un informe completo del uso de la inversión inicial del señor Arnold de $165,000. ¿Y el señor Wagner ha proporcionado ese informe? Silencio. Chester se movió en su asiento como un niño sorprendido sin su tarea. Tomaré eso como un no. La jueza Morrison cerró el expediente con un chasquido decisivo. Señor Finch, esta es una demanda frívola.
Su cliente ha incumplido su propio acuerdo al no proporcionar la documentación solicitada. Además, presentar esta acción ha desperdiciado el tiempo de la corte y los recursos legales del señor Arnold. Desestimo el caso con perjuicio e impongo sanciones de $1.200 contra el señor Wagner, pagaderos al señor Arnold en un plazo de 30 días. El rostro de Chester pasó por varios colores, rojo, blanco y luego un tono verdoso que sugería que podría vomitar. Su abogado parecía querer desintegrarse en el suelo. «Se levanta la sesión», dijo la jueza, ya alcanzando el siguiente expediente. Afuera, en las escaleras del tribunal, Chester nos alcanzó. «Esto no ha terminado». Elmer puso una mano en mi brazo, una sugerencia silenciosa de seguir caminando, pero me detuve y miré a mi yerno bajo el brillante sol de la mañana. «Tienes razón», dije. «No ha terminado. Aún me debes 1.200 en sanciones, más 9.600 en pagos hipotecarios atrasados, más los intereses de mi inversión inicial. Pero, ¿quién está contando? Estás destruyendo la vida de tu propia hija», explotó Chester, atrayendo la mirada de los transeúntes. «Dices que la amas, pero estás quitándole todo por lo que ha trabajado». «¿Todo lo que ella ha trabajado?». Mantuve mi voz nivelada, casi conversacional. «Dime, Chester, cuando les dijiste a esas personas en la inauguración que eras hecho por ti mismo, ¿te lo creías o solo pensaste que jamás descubriría la verdad?». Sus manos se cerraron en puños. Por un momento pensé que realmente podría golpearme. Pero Elmer dio un paso adelante, y su sola presencia bastó para que Chester reconsiderara. «Aléjate de mi familia», escupió Chester. «Ella fue mi hija mucho antes de ser tu esposa», dije en voz baja. «Y cuando todo esto termine, seguirás siendo mi hija. Pero tú solo serás el hombre que desperdició sus sueños y culpó a todos menos a sí mismo». Me alejé antes de que pudiera responder. El corazón me martillaba, la adrenalina me hacía temblar las manos. Pero bajo esos nervios había otra cosa, satisfacción. Había mantenido mi posición sin perder la compostura. «Eso fue arriesgado», dijo Elmer cuando llegamos a su coche. «Quizá. Pero a veces la gente necesita escuchar la verdad sin adornos». Esa tarde recibí una llamada de un número desconocido. «Contra mi buen juicio», contesté. «Señor Arnold, le habla Vanessa Kim, del Departamento de Salud de San Diego. Llamo respecto al restaurante Golden Harvest. Usted figura como socio silencioso en nuestros registros comerciales». El estómago se me hundió. «¿Qué ha pasado?». «Realizamos una inspección de rutina ayer y encontramos varias infracciones. Almacenamiento inadecuado de alimentos, falta de instalaciones adecuadas para el lavado de manos, evidencia de actividad de plagas. Hemos emitido citaciones por un total de $800 y exigido el cierre por 48 horas hasta que se completen las correcciones». Cerré los ojos. El restaurante ya estaba desangrándose económicamente. 2 días de cierre forzado, más $800 de multa, más lo que costara corregir las violaciones, podría ser el golpe final. «Gracias por avisarme», logré decir. Cuando colgó, me quedé inmóvil, pensando. «La inspección había sido de rutina», dijo. Pero en mis años asesorando a dueños de restaurantes, sabía que muchas inspecciones de rutina comenzaban con llamadas anónimas. ¿Alguien había denunciado a Golden Harvest? ¿Algún rival de Chester en la industria? ¿Un cliente insatisfecho? Oh, y ese pensamiento me incomodó. ¿Alguien de mi círculo? Inz conocía gente en el ayuntamiento. ¿Le había mencionado yo las dificultades del restaurante? Sacudí la idea. Aunque alguien hubiera avisado, las violaciones eran reales. El restaurante realmente no cumplía las normas. No era sabotaje. Era consecuencia de una mala gestión. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Goldie. «Tenemos que cerrar el restaurante por 2 días. Multa de 800. Esto nos está matando. Por favor, papá. Por favor». Me quedé mirando el mensaje mucho tiempo.
Imaginé a mi hija en ese restaurante con el que había soñado, viendo a los inspectores marcar infracciones, sintiendo como su sueño se derrumbaba alrededor de ella. Una parte de mí quiso transferir el dinero de inmediato, como había hecho tantas otras veces. Pero ese era el problema, ¿no? Que yo había facilitado demasiado todo. Le había enseñado que fracasar no tenía consecuencias si tenías una red de seguridad suficientemente acomodada. Escribí: lamento que estés pasando por esto, pero creo que pueden resolverlo. Su respuesta llegó en segundos. ¿Cómo puede ser tan frío? Frío. Esa palabra dolió más de lo que esperaba. Pero ser frío sería abandonarla por completo. Ser frío sería alegrarme de su sufrimiento. Lo que sentía era otra cosa, el dolor de ver a alguien que amas aprender una lección dura que debiste enseñarle años antes. No respondí. En lugar de eso, preparé la cena. Pasta con salsa de tomate, barata y simple. Y comí mientras el atardecer pintaba el cielo en tonos ámbar y rosados. En algún lugar de la ciudad, Chester y Goldie lidiaban con su crisis. Peleando, seguramente culpándome, quizá incluso culpándose entre ellos. Recordé una conversación con Sarah, años atrás, cuando Goldie tenía 12 años y quería un par de zapatos caros que no podíamos costear. Si le damos todo, dijo Sarah, nunca aprenderá el valor de nada. Yo había estado de acuerdo entonces. Pero después de que Sarah murió, le di a Goldie todo igual, tratando de compensar la pérdida de su madre con comodidad material. Y ahora, 17 años después, yo estaba aprendiendo la lección que mi esposa quiso enseñarme. Que el amor sin límites no es amor. Es permitir malos hábitos disfrazados de cariño. Junio llegó con un calor que hacía que San Diego dejara de sentirse como un paraíso para convertirse en una prueba de resistencia. Estaba regando mis plantas del balcón cuando el MER llamó con noticias que hicieron que la temperatura pareciera subir aún más. El banco los reportó a las 3 agencias de crédito, dijo sin preámbulo. El puntaje de Chester cayó a 5.42. El de Goldie está en 5.58. Dejé la regadera. ¿Qué significa eso, en términos prácticos? Significa que cada acreedor que tienen va a revisar sus cuentas, tarjetas de crédito, préstamos comerciales, todo. Algunos reducirán límites, otros exigirán pagos inmediatos en saldos atrasados. Hizo una pausa. Lem, esto se va a poner feo rápido. Tenía razón. 3 días después descubrí que tan feo podía ponerse, en un encuentro inesperado en el Whole Foods de Gerard Avenue. Estaba comparando precios de café cuando escuché una voz familiar en el pasillo contiguo. Te dije que deberíamos haber ido a Costco. Este lugar es demasiado caro, Goldie. Me congelé, con las manos aún sobre una bolsa de French Roast. Tenemos que mantener las apariencias, respondió Chester, con el tono tirante. Si la gente nos ve comprando en tiendas de descuento, pensará que el restaurante está fracasando. El restaurante está fracasando, Chester. Perdimos $11.000 el mes pasado. Me moví discretamente hacia el final del pasillo, sin hacerme ver, pero lo suficientemente cerca para escuchar. Incorrecto, probablemente. Pero ya había superado el punto de preocuparme por las formalidades. Es solo una mala racha, dijo Chester. Cuando superemos estas violaciones y reabramos. ¿Con qué dinero? Mastercard redujo nuestro límite a 5.000. Discover cerró la cuenta. Tu hermano quiere sus 15.000 de vuelta. Y ni siquiera podemos pagar la nómina de la próxima semana. Hubo un largo silencio. Luego, Chester, más bajo. Venderemos algunas cosas. Los muebles, tal vez. Mi coche. ¿Tu preciado BMW? La risa de Goldie fue amarga. El que tuviste que tener. El que cuesta 700 al mes. No empieces con eso otra vez. ¿Por qué no? Tú empezaste todo diciendo que no necesitábamos a mi padre para la inauguración. Que teníamos que vernos independientes. Mira dónde nos llevó eso. Escuché un golpe, quizás un carrito chocando contra un estante.
Tu padre es un viejo vengativo que no soporta vernos tener éxito sin él. ¿Éxito? La voz de Goldie se quebró. Nos estamos ahogando, Chester. Y quizá él tenía razón. Quizá debimos incluirlo. Quizá debimos tratarlo con un mínimo de respeto en lugar de... ¿En lugar de qué? Replicó Chester. Nos dio dinero. Eso no le compra un asiento en cada mesa por el resto de nuestras vidas. Doble la esquina entonces, incapaz de contenerme más. Estaban de pie junto a los productos orgánicos. Chester apretaba el carrito como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Goldie tenía las lágrimas corriendo por las mejillas, el rímel hecho un desastre. Me vieron al mismo tiempo. El color desapareció del rostro de Goldie. La mandíbula de Chester se tensó. Hola, dije simplemente. Papá, la voz de Goldie era diminuta. Nosotros solo. Escuché, respondí. Miré los pocos artículos en su carrito, pasta genérica, las verduras más baratas. Nada parecido a los ingredientes costosos que sabía que el restaurante requería. ¿Teniendo problemas? Chester dio un paso adelante, colocándose entre Goldie y yo, como si yo fuera una amenaza. No necesitamos tus comentarios. Aparentemente no necesitan mucho de mí, respondí. Solo $400,000 en 5 años, un pago inicial de una casa, un préstamo para un negocio y meses de pagos de hipoteca. Mantuve la voz agradable, casi conversacional. ¿Pero quién lleva la cuenta? Tú, escupió Chester. Cada dólar, como si fueras un prestamista barato llevando un registro. No. Como un padre que esperaba gratitud básica y, en cambio, fue excluido del momento más importante de su hija. Me volví hacia Goldie. Dime algo. Cuando planeaban esa inauguración, cuando Chester dijo hay que mantenerlo íntimo, ¿pensaste en mí en algún momento? Ella abrió la boca y la cerró. Las lágrimas se desbordaron. Eso imaginé. Tomé mi café, esa mezcla orgánica cara que podía permitirme porque vivía modestamente en todo lo demás, y pasé junto a ellos. Suerte con la nómina. Llegué a mi coche antes de que mis manos empezaran a temblar. Me senté en el estacionamiento durante 10 minutos, respirando hondo, preguntándome si acababa de cruzar la línea entre justicia y crueldad. Pero entonces recordé las palabras que había escuchado. Tu padre es un viejo vengativo. No, quizá estuvimos mal. No deberíamos disculparnos. Solo culpas cómodamente desviadas de sí mismos. Esa tarde, Inz llamó. Lem, pensé que debía saberlo. Hay comentarios en la comunidad de restaurantes sobre Golden Harvest. ¿Qué clase de comentarios? De los malos. Alguien publicó en el grupo de la Asociación de Negocios de North Park que están retrasados con proveedores. Luego alguien mencionó las violaciones sanitarias. La gente está conectando los puntos, dándose cuenta de que el lugar está en problemas. Cerré los ojos. ¿Qué tan grave? 2 de sus proveedores llamaron a mi oficina preguntando si habrá ejecución hipotecaria en la propiedad, porque quieren saber si deben cortar sus líneas de crédito. Se está regando la voz de que Chester y Goldie son clientes de alto riesgo. La industria restaurantera en San Diego era un círculo estrecho. Cuando una reputación empezaba a deteriorarse, lo hacía rápido. Proveedores se hablaban entre sí, compartían quién pagaba a tiempo y quién no. Un restaurante con fama de inestable era un restaurante abandonado al primer síntoma de peligro. Gracias por avisarme, dije. Lem, Inz dudó. ¿Estás bien con cómo va esto? Estoy enseñándoles una lección que llega 20 años tarde. Esté bien o no, eso ya no importa. Después de colgar, me serví un whisky, un lujo poco frecuente, y salí al balcón observando cómo el sol se hundía en el Pacífico. El agua se volvió dorada, luego ámbar, y finalmente púrpura profundo mientras la noche avanzaba desde el este. Mi teléfono vibró. Un correo del Banco Costa del Pacífico. Formal. Impersonal. Notificación de intención de ejecutar la propiedad ubicada en el 4738 de Claremont Drive,
San Diego, California, 92117. 30 días para ponerse al corriente o enfrentar proceso de ejecución. El banco había dejado de jugar. Reenvié el correo a Elmer. Luego me quedé sentado con mi whisky, haciendo cuentas. 3 meses de pagos perdidos, 9.600. Penalidades y recargos, 900. Sanciones judiciales, 1.200. Total necesario en 30 días, $11.700. Además de las pérdidas del restaurante, las deudas con proveedores y los costos operativos. Era imposible. Nunca lo lograrían. Mi teléfono sonó. Goldie. Miré su nombre en la pantalla, debatiéndome entre contestar o dejar que llegara al buzón de voz. Contesté. Papá. Lloraba tan fuerte que apenas podía entenderla. Papá, por favor. Recibimos el aviso de ejecución. 30 días. Vamos a perderlo todo. Por favor. Te lo suplico. Haré lo que quieras. Solo, ayúdanos, por favor. ¿Lo que sea? La palabra quedó suspendida entre nosotros, como humo. ¿Y Chester? Él no te va a llamar. Su orgullo no lo deja. Pero yo sí. Yo estoy llamando. Estoy pidiendo. Estuve mal, papá. Estuvimos mal. Debimos invitarte. Debimos tratarte mejor. Lo veo ahora. ¿En serio lo ves? ¿O solo ves una salida a tu problema? Ella sollozó más fuerte. ¿Cómo puedes preguntarme eso? Soy tu hija. Sí, dije. Lo eres. Y te he querido todos los días de tu vida. Te he querido lo suficiente como para darte todo lo que tenía. Pero el amor no es una transacción, Goldie. No es algo a lo que puedas recurrir solo cuando tu cuenta está vacía. Lo sé. Sé que he sido terrible. Y lo siento. Y pasaré el resto de mi vida compensándolo si solo. ¿Si solo te doy dinero? Silencio. Luego, muy bajo. Sí. Al menos era honesta. Lo pensaré, dije. Pero Goldie, la próxima vez que hablemos quiero que estén ambos. Y quiero la verdad sobre sus finanzas, sobre su matrimonio y sobre por qué realmente me excluyeron de esa inauguración. Lo haremos. Te lo prometo. 30 días, dije, repitiendo las palabras del banco. Ese es el tiempo que tienen para decidir si quieren mi ayuda o solo mi dinero. Colgué antes de que pudiera responder. Afuera, la ciudad brillaba. Miles de personas viviendo sus vidas, la mayoría sin idea del pequeño drama desarrollándose en un restaurante de University Avenue y una casa en Claremont Drive. 30 días para la ejecución. 30 días antes de que todo colapsara. A menos que estuvieran dispuestos a hacer lo único que habían evitado desde que comenzó este desastre. Decirme la verdad. No llamaron durante 11 días. 11 días de silencio que sonaban más fuerte que cualquier discusión. Seguí con mi vida. Caminatas matutinas, lectura por las tardes, noches mirando el océano. Pero, bajo la rutina, estaba esperando. El día 12 recibí otro tipo de llamada. La voz de una joven, profesional pero insegura. Señor Arnold, habla Jessica, del restaurante Golden Harvest. Soy la subgerente. Llamo porque, bueno, no nos han pagado en 3 semanas y Chester no responde mis mensajes. Me senté despacio. No estoy involucrado en las operaciones del restaurante. Lo sé, pero usted figura como socio en el registro comercial y no sabía a quién más llamar. 3 de nosotros renunciamos hoy. No podemos trabajar gratis. Su voz se quebró. Tengo cuentas que pagar, ¿sabe? Y Chester sigue diciendo que todo estará bien, pero los proveedores dejaron de entregar. Y ayer vino alguien del IRS preguntando por impuestos de nómina sin pagar. El IRS. Ese era otro nivel de problemas. Los impuestos de nómina no eran como otras deudas. No se podían negociar ni descargar en bancarrota. Te seguían como una sombra. ¿Cuánto se debe en nómina? Pregunté.
Unos 18.000 en total, por el último mes y medio. Cuando colgó, me quedé con ese número en la mente. $18.000 en salarios impagos, más los atrasos de hipoteca, las sanciones judiciales, las deudas con proveedores, las violaciones sanitarias. El restaurante no solo estaba fracasando, estaba implosionando. Y en esa implosión arrastraba la reputación de Chester y Goldie. Parte de mí se sentía vindicada. Ellos habían tomado sus decisiones, habían construido su torre de arrogancia y derecho, y ahora miraban cómo se derrumbaba. Pero otra parte, la parte que recordaba enseñarle a Goldie a montar en bicicleta, ayudarla con álgebra, caminar con ella hacia el altar. Esa parte dolía. Mucho. 2 días después, vinieron juntos a mi apartamento. Por fin. Los vi a través de la mirilla, Goldie con los ojos enrojecidos, Chester luciendo como si hubiese envejecido 5 años y 5 meses. Había adelgazado, y su ropa cara le colgaba del cuerpo. Abrí la puerta. «Pasen». Se sentaron en mi modesto sofá, apoyados en el borde como pájaros listos para huir. Mi apartamento, con su mobiliario de segunda mano y decoración sencilla, debía parecer insignificante comparado con su casa de mármol y cuero. Pero a diferencia de su casa, la mía estaba pagada. «Querías la verdad», dijo Goldie al fin. «Así que aquí está». Chester miraba sus manos. No interrumpió. Eso solo ya me decía lo desesperados que estaban. «La inauguración del restaurante», continuó Goldie, con la voz firme pese a las lágrimas. «Chester me convenció de que tenerte allí nos haría ver dependientes. Dijo que los inversionistas y críticos verían a un hombre mayor respaldándonos y asumirían que no éramos emprendedores serios». «Nunca dije hombre mayor», murmuró Chester. «Dijiste jubilado». «Es lo mismo». Goldie volvió a mirarme. Estuve de acuerdo porque quería creer que podíamos hacerlo solos. Que éramos tan talentosos y capaces como Chester decía. Pero, sobre todo, estuve de acuerdo porque era más fácil que discutir con él. «¿Y las mentiras después?», pregunté. «Lo de decirle a Inz que yo estaba fuera del estado». Chester por fin levantó la vista. «Eso fui yo. Todo yo. No quería que la gente hiciera preguntas. No quería que pensaran que te habíamos dejado fuera. Malas apariencias». «Malas apariencias», repetí. «Tu suegro no valía una invitación, pero la apariencia de haberlo excluido sí valía una mentira». Chester apretó la mandíbula, pero asintió. «Sí. Fue arrogante y estúpido. Y lo siento». «¿Lo sientes porque estuvo mal o porque salió mal?». Silencio. Después, Chester hizo algo que no esperaba. Rió. Una risa amarga, rota. «¿Ambas?». «Ya ni sé. Todo lo que he tocado desde marzo se ha convertido en cenizas. El restaurante, nuestro crédito, nuestro matrimonio», miró a Goldie. «Anoche discutimos 3 horas sobre si venir aquí. Ella quería venir. Yo quería vender todo lo que tenemos primero. Demostrar que podíamos arreglar esto sin ti. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión?». «Que nos quedamos sin cosas que vender. El BMW ya no está. Lo vendimos por 32.000, que suena bien hasta que recuerdas que debíamos 38. Los muebles nos dieron 8.000. Estamos durmiendo en un colchón inflable ahora». Pasó una mano por su cabello. «Ayer, mi hermano me demandó por los 15.000 que le pedí prestados. Así que sí, supongo que lo que me hizo cambiar fue tocar fondo y darme cuenta de que no hay forma de salir sin ayuda». Miré a Goldie. «¿Y tú? ¿Qué quieres de esta conversación?». «Quiero a mi papá de vuelta», susurró. «Quiero dejar de mentirme diciendo que no te necesitábamos, que podíamos solos. Quiero». Su voz se quebró. «Quiero volver a tener 7 años, cuando lo peor de mi vida era un examen de matemáticas fallado y tú te quedabas despierto toda la noche ayudándome a estudiar». El recuerdo me golpeó como algo físico. Aquella noche enseñándole las tablas de multiplicar con trocitos de caramelo, viendo su cara iluminarse cuando por fin comprendía.
cuando yo podía arreglar sus problemas con paciencia y presencia. No puedo devolverte a los 7 años, dije suavemente. Y no puedo arreglar este desastre simplemente arrojando dinero. Eso fue lo que nos trajo hasta aquí. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó Chester, y por primera vez sonó genuinamente curioso, no defensivo. Quiero que entiendan algo. Me incliné hacia adelante. Durante 5 años, me han tratado como un recurso a explotar, un banco conveniente que no cobraba intereses y nunca decía que no. Me quitaron $400,000 y no pudieron reservar un asiento para mí en el evento que ese dinero hizo posible. Nadie se movió. Goldie se estremeció como si la hubiera abofeteado. Chester quedó inmóvil. Eso no es olvido. Ni mala planificación. Es desprecio disfrazado de independencia. Respiraron hondo al mismo tiempo. Pero aquí está lo importante, continué. No quiero que lo pierdan todo. No quiero que mi hija duerma en un colchón inflable o que huyan de agentes del IRS. Quiero que me vean. No como una billetera. No como una red de seguridad. Como una persona que merece respeto básico e inclusión. Te vemos, papá, dijo Goldie. Te lo juro. Ahora, quizá. O quizá ven que me necesitan, que no es lo mismo. Me levanté y caminé hasta la ventana, con vista al océano. Voy a hacerles una oferta. Solo una vez. Tómenla o déjenla. Ellos esperaron, conteniendo la respiración. Pagaré los atrasos de la hipoteca, 11.700. Además, cubriré los próximos 3 meses de pagos para estabilizarlos ante el banco. Son 27.300 en total. La esperanza apareció en los ojos de Goldie. Chester se inclinó hacia adelante. Pero, dije, viendo cómo esa esperanza titubeaba. Hay condiciones. Levanté un dedo. Primero, venden el restaurante de inmediato. Saquen lo que puedan. Úsenlo para pagar proveedores y empleados. No más fingir que pueden salvarlo. Papá, el restaurante es mi sueño. Tu sueño es una pesadilla que te está ahogando. Véndelo, aprende de esto y quizá inténtalo de nuevo en unos años, cuando estés lista. Levanté un segundo dedo. Segundo, Chester le paga a su hermano, completo, aunque le lleve años. Las deudas familiares son las peores. No voy a permitir que quemes ese puente. Chester asintió lentamente. Está bien. Tercero, ambos reciben asesoría financiera. Real, profesional. Aprenden a presupuestar, planear y vivir dentro de sus posibilidades. Y me muestran los comprobantes. Hecho, dijo Goldie. Y cuarto, este es el grande, me escriben una carta. No un correo. No un mensaje. Una carta a mano explicando lo que aprendieron de todo esto y cómo planean hacerlo mejor. Tienen 30 días. Se miraron. Luego me miraron a mí. ¿Eso es todo?, preguntó Chester. ¿Eso es lo único que quieres? No, respondí. También quiero mis domingos de vuelta. Una vez al mes, cenamos juntos. Solo los 3. Sin teléfonos. Sin drama. Solo tiempo en familia en el que me hablen como si importara. Goldie rompió a llorar otra vez, pero esta vez parecía alivio. Sí. Absolutamente. Sí. Chester se puso de pie y extendió la mano. Gracias. No lo merezco, pero, gracias. Le estreché la mano. Su agarre fue más firme de lo que esperaba, su palma endurecida por el trabajo en la cocina. Tienes razón, dije. No lo mereces. Pero Goldie sí. Y, más importante aún, yo merezco recuperar a mi familia. Después de que se fueron, me quedé en el balcón viendo cómo el atardecer pintaba el cielo con tonos de perdón. A la mañana siguiente transferí el dinero. $27.300 enviados directamente al Banco Costa del Pacífico, con una nota en el memo. Última asistencia hipotecaria para la cuenta número 47829653.
La palabra última se sentía importante. Una línea en la arena. Elmer llamó 1 hora después. Lo hiciste. Lo hice. ¿Cómo te sientes? Lo pensé. Como si acabara de pagar una lección muy cara. Ojalá esta sí la aprendan. Y si no aprenden, si desperdician esta oportunidad, al menos sabré que yo lo intenté. Eso es más de lo que ellos me dieron. La primera prueba llegó antes de lo que esperaba. 3 días después de nuestra conversación, pasé en coche frente a Golden Harvest camino al supermercado. Un gran letrero de se vende colgaba en la ventana, junto con una nota escrita a mano. Gracias a nuestros clientes leales. Nueva administración pronto. Me orillé y observé ese letrero durante un largo momento. Lo habían hecho de verdad. Habían puesto el restaurante en venta, habían admitido la derrota, habían elegido sobrevivir en lugar de aferrarse al orgullo. Era pequeño, pero importante. La segunda prueba llegó por correo 1 semana después. 2 cartas, una con la caligrafía redondeada de Goldie y otra con la escritura angulosa de Chester. Preparé café, me senté en mi balcón y abrí primero la de Goldie. Querido papá, comenzaba. Sin papi, sin diminutivos. Solo el reconocimiento simple de nuestra relación. He pasado la última semana tratando de encontrar qué escribir. ¿Cómo resumir 5 años de dar por sentado a alguien en una sola carta? ¿Cómo explicar que dejé de ver a mi padre como persona y empecé a verlo como una solución? La verdad es que no puedo explicarlo del todo. Solo puedo decirte lo que he aprendido. Aprendí que los sueños construidos sobre sacrificios ajenos no son realmente tuyos. Que el éxito que no te ganas es solo tiempo prestado. Que las personas que más te aman son las más fáciles de herir, porque sabes que seguirán amándote de todos modos. Mamá solía decir que eras la persona más fuerte que conocía. No porque fueras duro, sino porque eras constante como un faro, decía, siempre ahí, siempre fiable, sin pedir nunca reconocimiento. Aproveché esa constancia. Confundí tu generosidad con obligación, tu amor con un recurso que podía extraer cuando me convenía. El restaurante fracasó porque Chester y yo no sabíamos lo que hacíamos. Teníamos pasión, pero no planificación, sueños, pero no disciplina. Cada vez que algo salía mal, le arrojábamos dinero encima. Tu dinero. En lugar de aprender a resolver problemas. Y cuando ese dinero se terminó, culpamos a todos menos a nosotros mismos. Perder el restaurante duele. Pero perder tu respeto dolió más. Tengo 28 años, papá. Ya es hora de crecer y aprender lo que has tratado de enseñarme todo este tiempo, que el amor es un verbo, no un sustantivo. Es lo que haces, no lo que esperas recibir. Prometo hacerlo mejor. Ser mejor. Convertirme en la hija que mereces. Con amor, Goldie. Tuve que dejar la carta, limpiar mis ojos y respirar hondo antes de seguir. La carta de Chester era más corta, menos pulida, pero de algún modo más honesta. Lem, no voy a insultarte con excusas. Fui arrogante. Creí que sabía más que un hombre que pasó 3 décadas administrando fortuna solo porque yo había pasado 3 años manejando un Wendy's. Eso no es solo estúpido. Es ofensivo. Convencí a Goldie de excluirte de la inauguración porque me intimidabas. Sí, eso. Eres todo lo que yo no soy, estable financieramente, maduro emocionalmente, respetado en tu comunidad. Tenerte allí habría recordado a todos, incluyéndome, que yo no construí ese restaurante. Tú lo hiciste. Y no podía soportar esa verdad. Mi orgullo nos costó todo. El restaurante, nuestros ahorros, nuestra reputación. Casi me cuesta mi matrimonio. Goldie y yo estamos en terapia ahora. No solo financiera, también matrimonial. Resulta que cuando construyes una vida sobre mentiras y dinero prestado, la base se quiebra rápido. Trabajo en 2 empleos ahora, gerente en un panera de día y barman de noche. Es humillante. Pero quizá la humildad era justo lo que más necesitaba. Eso,
y aprender que ser hombre no es fingir que no necesitas ayuda, sino admitir cuando sí la necesitas. Gracias por la segunda oportunidad. Pasaré el resto de mi vida demostrando que la merecía. Chester. Me quedé con esas cartas mucho rato, leyéndolas una y otra vez. No eran perfectas, pero eran reales. Crudas. Honestas de una forma que nuestras conversaciones nunca lo habían sido. Esa tarde los llamé. Recibí sus cartas, dije. La voz de Goldie fue cautelosa. Y creemos que deberíamos tener esa cena de domingo pronto. Este fin de semana, si estás libre. El sonido que hizo fue mitad risa, mitad sollozo. Estamos libres. Muy, muy libres. El domingo llegó con cielos despejados y brisa cálida. Hice una reservación en un restaurante italiano sencillo en Little Italy. Nada sofisticado, solo buena comida a precios honestos. Cuando llegaron, parecían distintos. Más ligeros, quizá, pese a todo lo que habían perdido. Pedimos pasta y vino de la casa. Hablamos de cosas pequeñas al principio, el clima, una película que vio Goldie, los nuevos empleos de Chester, y poco a poco pasamos a temas más grandes. Sus sesiones de terapia, el comprador que había ofrecido $90,000 por el equipo y el contrato del restaurante, sus planes de alquilar un pequeño apartamento en Normal Lakes, algo que realmente podían costear. Estamos empezando de cero, dijo Goldie, girando su tenedor entre los linguini. Da miedo, pero también es emocionante. Como si pudiéramos reconstruir, pero esta vez con cimientos de verdad. Los cimientos importan, respondí. En los edificios y en la vida. Chester tomó la mano de Goldie. Tu padre me habló de algunos puestos básicos en firmas financieras. Nada glamuroso, pero es un pie en la puerta. Una oportunidad para aprender de verdad el lado empresarial en lugar de fingir que lo entiendo. Goldie me miró, sorprendida. ¿Lo recomendaste? Hice unas llamadas, admití. Viejos colegas que me debían favores. Nada garantizado, pero Chester tiene experiencia en gestión. Y está dispuesto a empezar desde abajo. Eso cuenta. La cena duró 3 horas. Hablamos de todo, sus errores, mi dolor, lo que todos podríamos haber hecho distinto. No fue cómodo. Pero fue honesto. Y la honestidad, estaba aprendiendo, valía más que la comodidad. Al despedirnos, Goldie me abrazó con fuerza. Gracias por no rendirte con nosotros. Soy tu padre, dije simplemente. No es algo de lo que uno se rinde. Pero sí es algo que uno debe proteger, incluso de las personas que más ama. Conduciendo a casa por la costa, con las ventanas abajo y el aire salado entrando, pensé en los últimos 6 meses. El dolor, la ira, la venganza cuidadosamente calculada que los había llevado a tocar fondo. ¿Había valido la pena? Sí. Porque la alternativa era ver a mi hija convertirse en alguien irreconocible, casada con un hombre que me veía como un cajero automático, viviendo una mentira financiada por mi silencio. Mejor la verdad dura que nos liberó, que la mentira cómoda que nos habría envenenado lentamente. Mi teléfono vibró en un semáforo. Un mensaje de Goldie. Chester me dijo que estás cubriendo 3 meses de pagos de hipoteca, no solo poniéndonos al día. Papá, esos son $9,600. No tenías que hacerlo. Escribí con una mano. Lo sé. Pero a veces hacemos cosas no porque tengamos que hacerlas, sino porque podemos y porque elegimos creer en las segundas oportunidades. Su respuesta llegó al instante. Te quiero. Y te prometo que no te vas a arrepentir. Esperaba que tuviera razón. Aunque no fuera así, aunque volvieran a tropezar, al menos esta vez lo harían avanzando, con los ojos abiertos y no hacia atrás mientras fingían que todo estaba bien. El océano se extendía a mi lado, infinito y paciente, con sus olas rompiendo en la orilla en ese ritmo eterno. Enseñando la misma lección de siempre, que la persistencia importa, que las consecuencias son reales, pero que el perdón, el verdadero perdón, es posible para quienes están dispuestos a hacer el trabajo. Conduje de regreso a mi pequeño apartamento,
a mis muebles de segunda mano y a mi vista al mar, y sentí algo que no había sentido en meses. Paz. Septiembre llegó con ese clima perfecto que recordaba porque la gente pagaba precios altísimos por vivir en San Diego. Estaba leyendo el periódico en el balcón, con mi café, cuando sonó el teléfono. El restaurante se vendió, dijo el mer. Firmaron los papeles finales ayer. $92,000 por el equipo y la transferencia del contrato de arrendamiento. Hice los cálculos automáticamente. Después de pagar a proveedores, empleados y las deudas pendientes, Goldie y Chester se quedarían con quizá $15,000. No era mucho para mostrar tras un año de trabajo y una inversión de $120,000, pero al menos saldrían limpios. ¿Cómo lo están llevando?, pregunté. Mejor de lo que imaginaba. Chester ya consiguió trabajo en Merrill Lynch, nivel de entrada, pero es un empleo real, con beneficios. Goldie está tomando cursos de administración en línea y habla de enseñar artes culinarias en lugar de dirigir un restaurante. Están aprendiendo del fracaso en lugar de repetirlo. Quizá había esperanza después de todo. Las cenas de domingo habían continuado durante agosto y hasta septiembre. Cada una un poco más fácil, un poco más genuina. Habíamos establecido reglas, nada de hablar de dinero salvo que fuera absolutamente necesario. Nada de revivir viejos agravios. Solo conversaciones sobre la vida presente. En la última cena, Chester me había mostrado su talón de pago de Merrill Lynch. 32,000 al año, había dicho con una risa autocrítica. No es exactamente el salario de 6 cifras al que aspiraba. Todos empiezan en alguna parte, respondí. Lo que importa es dónde terminas, no desde dónde comienzas. Goldie me sorprendió trayendo un pequeño regalo, una foto enmarcada de los tres el día de su boda, antes de que todo se torciera. La encontré mientras empacaba para la mudanza, dijo. Mira tu cara, papá. Estabas tan feliz por mí. Había sido feliz, quizá ciego a las señales tempranas de los problemas financieros de Chester, pero feliz al fin. Ahora era el último domingo de septiembre y habíamos acordado reunirnos en mi apartamento en lugar de en un restaurante. Goldie quería cocinar para mí, un gesto simbólico, como reclamar una habilidad que había convertido en un negocio fallido y transformarla nuevamente en un acto de amor. Llegaron a las 3, cargados con bolsas de supermercado. Les ofrecí reembolsarles, pero Chester negó con la mano. Podemos permitirnos pasta y verduras, Lem. Estamos quebrados, no arruinados. La diferencia en su tono era notable, sin defensiva, sin orgullo disfrazado de independencia, solo un reconocimiento honesto de su realidad. Mientras Goldie cocinaba, Chester y yo nos sentamos en el balcón, viendo los veleros deslizarse por la bahía. Ya no tenía el reloj caro, ni la ropa de diseñador, ni el brillo artificial de éxito. En su lugar había algo más auténtico, un hombre aprendiendo a sentirse cómodo con ser ordinario. Necesito decirte algo, dijo, sin mirarme. Sobre la inauguración. Ya superamos eso, Chester. No, necesito decirlo. Por mí. Apretó la barandilla. No era solo por imagen o independencia. Estaba celoso de ti. Me giré para verlo. ¿Celoso? Goldie hablaba de ti constantemente cuando empezamos a salir. Mi papá sabría cómo arreglar esto. Oh, mi papá siempre dice. Cada vez que teníamos un problema, tú eras la solución que ella quería. Y yo lo odiaba, porque me recordaba que nunca sería el hombre que tú eres. Finalmente me miró. Excluirte de la inauguración fue mi forma de demostrar que no te necesitaba. De intentar darle a Goldie algo que tú no pudieras darle. Ya le diste algo que yo no podía, dije suavemente. Le diste un compañero, alguien con quien construir una vida. Yo soy su padre, Chester. Nunca estuvimos en competencia. Lo sé ahora. Me llevó perderlo todo para entenderlo, pero lo sé. Goldie nos llamó para cenar. Había preparado carbonara. Simple, clásica, un plato que requería técnica más que ingredientes caros. Era perfecta. La receta de mamá,
dijo mientras probaba mi primer bocado. Tú me la enseñaste cuando tenía 16 años. Dijiste que era importante saber hacer algo delicioso con solo huevos, pasta y tocino. Lo recordaba. Ese había sido un año duro, con el dinero apretado después de las facturas médicas de Sara. Comimos mucha pasta entonces. Está perfecta, dije, y lo sentí de verdad. Después de cenar, nos sentamos en mi pequeña sala. Los tres apretados en mi sofá de segunda mano. Debería haber sido incómodo, pero se sentía correcto. Papá, dijo Goldie, con voz seria. Tenemos que hablar del dinero que nos diste. Los 27.000. Ya está. Olvidado. No, no está olvidado. Queremos devolvértelo. Empecé a protestar, pero Chester levantó la mano. Escúchanos. Sabemos que nos llevará años, quizá una década, pero estamos apartando $200 al mes. Eso es lo que podemos permitirnos ahora sin endeudarnos más. A ese ritmo, lo tendremos pagado en, ¿qué? ¿11 años? 11 años y 4 meses, dije automáticamente, incapaz de evitar calcular. Exacto. Así que cuando yo tenga 49 y Goldie 39, te haremos una fiesta para celebrar que terminamos de pagarte. ¿Y tú tendrás qué? ¿74? Asumiendo que siga vivo para cobrar. Vas a estar vivo, dijo Goldie con firmeza. Eres demasiado terco para irte a ninguna parte. Los miré. Jóvenes, en bancarrota, humildes, pero más reales que hacía 6 meses, cuando tenían un restaurante, un sueño y nada más que desprecio disfrazado para el hombre que lo había hecho posible. Quédense con su dinero, dije. Inviértanlo en su futuro. En su futuro real, no en la versión fantasiosa que perseguían. Papá, hablo en serio, insistió Goldie. ¿Quieren pagarme? Háganlo construyendo una vida que puedan costear. Tratándose con respeto. Recordando que quienes los aman no son recursos para explotar. Me recosté, sintiendo el cojín gastado bajo mi espalda. Lo había tenido 15 años. Era funcional. No necesitaba reemplazo. Eso vale más que $27.000. Goldie se secó las lágrimas. ¿Cómo te volviste tan sabio? Práctica y dolor. Mucho dolor. Sonreí. Últimamente, especialmente el de ustedes. Chester rió. Una risa de verdad. La primera que le escuchaba en meses. Te has ganado el derecho a presumir. No presumo, respondí. Solo reconozco que a veces la única manera de aprender es cayendo lo bastante fuerte como para no poder fingir que sigues de pie. Se fueron alrededor de las 8, con promesas de llamar esa semana, de seguir asistiendo a terapia, de recordar que las cenas de domingo no eran negociables. Los vi alejarse en el Toyota usado de Chester, muy lejos del BMW, pero pagado en efectivo. Solo en mi apartamento, me serví un pequeño whisky y salí al balcón, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse mientras la oscuridad caía sobre la bahía. En algún lugar, allá afuera, Chester y Goldie conducían hacia su modesto apartamento en Normal Lakes, probablemente discutiendo ya por alguna tontería. Eso es lo que hacen las parejas. Pero debajo de esa discusión habría algo que antes no tenían, un cimiento de honestidad. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Goldie. Gracias por enseñarnos lo que debimos aprender hace años. Que el amor no es una transacción. Que el respeto no es opcional. Que la familia significa estar presente. No solo cuando necesitas algo, sino especialmente cuando no necesitas nada. Te queremos, papá, y te vemos. Por fin, de verdad te vemos. Me quedé mirando ese mensaje mucho tiempo. Pensé en el camino que nos había llevado hasta allí. La traición, la rabia, la venganza cuidadosamente calculada que había desmantelado sus vidas pieza por pieza. ¿Había valido la pena? La pregunta no era si ellos lo merecían. Lo merecían. La pregunta era si había logrado lo que yo esperaba. Y al leer ese mensaje, lleno de conciencia y gratitud, tuve mi respuesta. Sí.
No porque la venganza fuera dulce. No lo fue. Ver sufrir a mi hija había sido agonizante, incluso cuando se había ganado ese sufrimiento. Sino porque, a veces, el acto más grande de amor es negarse a permitir que alguien se destruya a sí mismo, incluso cuando permitirlo sería más fácil. Les había enseñado sobre consecuencias, sobre respeto, sobre la diferencia entre generosidad y servidumbre. Pero, más importante aún, me había enseñado a mí mismo que ser un buen padre a veces significaba ser un padre firme. Que los límites no eran crueldad. Que un amor lo bastante fuerte como para decir no era más fuerte que un amor que siempre decía sí. Levanté mi vaso hacia el océano, hacia las olas que nunca dejaban de impartir sus lecciones sobre persistencia y paciencia. Por las segundas oportunidades, dije a la noche, y por estar lo suficientemente cerca para merecerlas. La ciudad brillaba abajo, llena de personas aprendiendo sus propias lecciones, librando sus propias batallas, construyendo sus propios futuros. En algún lugar de Normal Lakes, mi hija y mi yerno estaban haciendo lo mismo. Y por primera vez en años, yo no cargaba con su peso. Solo era su faro. Firme, confiable, siempre allí cuando necesitaran orientación, pero esperando que ellos mismos hicieran la travesía. Eso se sentía bien. Eso se sentía como paz. Eso se sentía como victoria. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la casilla de la izquierda. Gracias por ver.